Esas son las cosas que me han pasado, estas son las cosas que he logrado, pero nada de esas cosas definen quién es Saraí. Eso no es mi identidad. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. ¿Cuántas veces te has sentido atrapada en una historia que no elegiste? A veces, sin darnos cuenta, adoptamos una identidad basada en el dolor, el abandono o la falta de valor. Pero hoy te invitamos a descubrir que no estás condenada a ser la víctima de tu pasado. Puedes reescribir tu historia desde una nueva identidad. Una mujer consciente, fuerte y decidida. En este episodio hablaremos del puente que nos lleva de la resignación al poder personal, cómo cambiar la narrativa interna, reconocer nuestras creencias limitantes y dar pasos reales hacia una mentalidad victoriosa, porque no se trata solo de lo que te ha pasado, sino de quién decides ser a partir de hoy. Para guiarnos en este proceso de transformación nos acompaña Carolina Donis, experta en desarrollo personal, con una profunda sensibilidad y años de experiencia acompañando a mujeres en procesos de identidad. Carolina nos ayudará a entender cómo sanar desde adentro y tomar decisiones alineadas con la versión más auténtica de nosotras mismas. Gracias por estar con nosotros, Caro. No, gracias, súper encantada. Sobre todo el tema de hoy está súper emocionante porque creo que es un mensaje que muchas necesitamos oír. Y en diferentes épocas de nuestra vida es vital que sepamos que tenemos decisiones, que nosotros podemos optar por tener una mejor vida si así lo queremos. Así es. ¿Y cómo podemos identificar si realmente estamos viviendo desde una mentalidad víctima? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, lo que pasa es, bueno, empecemos, ¿qué es la mentalidad de víctima o qué es victimización, verdad? Y es cuando nosotros, en la vida todos ha pasado sufrimiento, pero cuando nuestra identidad se basa en ese sufrimiento, entonces nos estamos volviendo víctimas. Entonces nosotros podemos muy fácil decir, no, es que me dejó mi esposo, no, es que mi papá no me quiso, no, es que mi mamá fue alcohólica. Entonces, cuando nos decimos eso y decidimos quedarnos en ese lugar, estamos optando por tener una personalidad basada en la victimización, en pobrecita yo, lo que me pasó, no, es que usted no sabe. Y todos conocemos gente, ¿verdad? Que a usted le pasó eso, permítame, yo le cuento, yo estoy peor. A ella no le pasó, ¿verdad? no, yo lo vivía. Hay gente que uno mira que puede salir y que no puede salir, porque al final tenemos una opción. Pero primero tenemos que tener la conciencia de que sufrimiento viene a la vida de todas nosotras, es parte de la vida, nadie puede salir de eso, pero ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Es lo que hacemos la diferencia. O sea, ¿qué decido hacer yo? Decido quedarme desde el punto de la falta de perdón, de la amargura, de no, es que esto me pasó, es que fíjese, o decir, bueno, esto ha sido mi historia, la acepto y hago y construyo algo diferente. Y en la vida cotidiana, ¿cómo es que afecta esta mentalidad? A la hora de tomar decisiones, Caro, ¿cómo? Cuando nosotros tenemos esa victimización o hemos aprendido, porque a veces hay gente que nos ha dicho, usted no sirve para estudiar, mire, usted no sirve, mija, para hacer esto. Esos mensajes, cuando nosotros somos pequeños, somos una esponjita. Estamos recibiendo todos esos mensajes y los internalizamos de una forma que no lo creemos. Todo lo que nosotros, nuestra forma de interpretar el mundo tiene que ver con las creencias que nosotros tenemos acerca de quién somos, cómo nos dijeron que fuéramos, las voces que nos criaron cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, darnos cuenta que de todo eso nosotros podemos ir limpiando el disco duro como las computadoras, ¿verdad? A veces como que decimos, no, pues ese es el software que traía yo de paquete, ¿verdad? Pero no, uno puede ir limpiando, tiene su trash can ahí para borrar aquello, porque hay cosas buenas con las que nos podemos quedar, pero si hay mensajes de victimización, mensajes que son creencias limitantes de tú no puedes, mira, aquí de verdad yo no creo que tú vayas a poder hacer eso y uno se lo cree. Y después se da cuenta que lo que la persona le está diciendo es una opinión. Por ejemplo, yo tuve una clienta que ella creció y ella quería ser maestra y quería sacar licenciaturas en educación y una maestra le dijo, no, usted para eso no sirve. Y con eso, con una opinión, ella dejó su sueño, o sea, salió maestra, pero nunca creyó que ella tenía lo que se necesitaba para seguir. Porque esos son los mensajes, y a veces son bien intencionados, mal intencionados, no importa, pero esos mensajes fueron recibidos
Y si nosotros no evaluamos qué es lo que estamos haciendo con eso, nosotros podemos llevar nuestra vida en automático por los mensajes equivocados. Entonces, por ejemplo, en el proceso de esta persona empezamos a trabajar que ella entendiera que es una opinión. Y a veces nosotros por una opinión que una persona nos dijo, basamos toda nuestra identidad, hacemos todas, no, pues es que si mi papá dijo que yo no servía para líder, entonces no soy. Mi papá hasta el día de hoy no me cree que soy líder y he liderado millones de personas, pero a veces el más difícil es la familia, ¿verdad? Hasta que ya me vio en revistas y en portadas de revistas, y dice, no, pues Hello. sí. ¿Verdad? Y aún así. Sí sirve no, para el... Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno se queda, si uno tiene en el corazón, y a veces yo siento que uno tiene un propósito en el corazón, que uno sabe que tiene que hacer algo, y vienen voces que te dicen que no se puede, uno tiene que sentarse con Dios y de verdad evaluar. Esto es lo que yo siento que Dios me dio para hacer. Yo lo voy a hacer con todo corazón, con todo mi corazón. Y Dios va a ir abriendo puertas en el camino. Pero viene de esa interpretación, de separar y decir, ¿qué me estoy diciendo y de dónde vino ese mensaje? Puede ser un maestro, puede ser tu mamá, tu papá, a veces. Y por lo general son autoridades sobre la vida de Así uno. es. Entonces, cuando son autoridades, como que se hace más válido. Sí, uno lo cree más. Como lo cree más. Como Pesa que, más lo que sí, si es mi papá, es mi mamá, que son personas de autoridad, si es mi maestra. Así es. Entonces, como que se forma una marca en tu alma. Sí. Y entonces tú caminas con ese sistema de creencias que te va rigiendo hasta que llegan personas o amigos o una comunidad o la palabra de Dios A que viene desmentir. a Así desmentir es. todas esas creencias, pero es un trabajo súper arduo. Laborioso. Es duro. Sobre todo porque lo que nosotros nos creemos de pequeños Exacto. queda tan metido dentro de nuestro corazón que es muy difícil de sacar y compararlo. Porque, por ejemplo, si fue la voz de tu mamá, de tu papá, del abuelo que te crió, son voces muy fuertes. Y yo conozco hombres de 50, 60 años que todavía están viviendo en torno a esa identidad de que otra persona le dio o le quitó. Fíjate que eso es bien interesante, que como desde pequeños las voces, como decías tú, que son las personas que deben de hablar vida e identidad en nuestra vida, como dices tú, hay cosas muy arraigadas. Acabamos de venir de un viaje familiar, mi esposo y yo, y una de las familiares muchachitas estaba vestida de cierta manera y comportándose de cierta manera, y mi esposo automáticamente dijo, es falta de identidad, porque no ha tenido un padre en su vida. Entonces, dices, por eso muchas veces ves y puedes levantar de que quién son personas que les falta esa identidad, como que tratan de como hacer otras cosas para agarrar, ¿cómo se dice? Identidad. Sí, o sea, para que la gente les diga, es bonita, o esto, pero están buscando realmente que no tienen esa identidad, y eso afecta mucho porque, como dices tú, son cosas que se te arraigan y por eso hasta los 40, 50 apenas estás empezando a descubrir, realmente esto soy lo que yo soy. Como yo he tomado esos exámenes que dicen de personalidades o fuerzas, digo, necesito como tomarlos otra vez porque se me hace que cuando los tomé en mis 20, mis 30, Wow. todavía los contesté con la mentalidad de lo que mis papás decían que yo era y no realmente quién yo soy. O lo que deberías de ser según Realmente. el patrón de lo que ellos esperaban o las expectativas Exacto. que ellos tenían y no tal vez lo que Dios ¿Quién puso en tu realmente corazón soy para yo? hacer. Ajá. Muchas veces esos comentarios vienen como a confirmar mentiras que uno está creyendo. Así es. Eso es lo que uno cree, y si alguien te lo dice, pues es una confirmación. de que eso soy. Existe una cosa que se llama el sesgo de confirmación, y es cuando tú crees que algo, por ejemplo, si yo pienso, ay, yo soy demasiado frágil para ir a hablar en público, por ejemplo. Entonces empiezo a buscar, y tu cerebro va a buscar evidencia de lo que tú pensás es cierto. Exactamente. Y realmente eso también funciona el otro lado. Si digo, no, pues tal vez mi voz se quiebra un poquito, pero voy a aprender y voy a ser cada vez más fuerte. Mi cerebro empieza a buscar eso. Entonces, por eso la gente dice, no, yo tengo confirmación de que yo soy frágil, porque es lo que has estado buscando, porque es lo que tú le dijiste a tu cerebro que buscaba. Y la verdad es de que nadie es tan frágil, nadie es tonto. Si tú te la crees, hay de nosotros si no la creemos. Y ese es el medio, o sea, solo de creencias, de dónde vienen, evaluar, como tú dices, quién yo era a los 20, no es la misma persona a los 30, y Dios es tan lindo que a veces te muestra algo para trabajarlo de una forma y a los 30, 40 te lo enseña de otra forma, es decir, oh, ok, esto hay que seguirlo viendo. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente de qué son las voces que escuchamos y qué es lo que nosotros nos estamos diciendo. Nuestro diálogo mental, lo hemos hablado otras veces, Sí. el diálogo
el diálogo mental es vital para que nosotros logremos ser la persona que nosotros queremos Así ser. es. Y ese diálogo hay que trabajarlo. No es algo que, bueno, entonces ahora voy a... No, es algo que se trabaja, sobre todo porque para nosotros es más fácil recordar todo lo negativo. ¿Se han dado cuenta que a veces puede venir 20 gentes a decirte qué preciosa te ves, pero viene alguien y dice, ay, ese color no es tu color, y te quedas con eso? Así es. Ahora, eso viene desde tiempos inmemoriales porque el ser humano para subsistir tenía que ponerle mucha atención a las noticias negativas porque de ahí dependía tu vida. Pero desde ahí nos quedamos y por eso es de que para nosotros todavía algo que nos digan de forma negativa se nos va a quedar muchísimo más. Entonces, si yo quiero empezar a compensar, ¿cuál es mi realidad? Y ver que, bueno, yo tal vez me cuesta un poco hablar en público o me cuesta un poco regresar a la escuela, pero lo voy a hacer. Es una decisión. Yo tengo gente que conozco que me dice, no, es que yo no soy buena para los estudios. Yo, ¿de dónde sacaste eso? Es que mi papá me decía. Claro. Entonces, y se limitaron, y son mujeres súper inteligentes. Entonces, tal vez no lo hizo su papá con mala intención. Lo que pasa es de que antes los parámetros eran otros y los hombres no les gustaba que las mujeres hicieran ciertas cosas. Y tal vez a veces hasta en amor te decían, no, usted no estudie más. Yo no sé si les he compartido una vez, mi tía me dijo, no, mira, si tú quieres encontrar a alguien, hacete la tonta, porque es que si enseñas todos los títulos, vas a asustar a los muchachos. Intimidar, vas a intimidar. Y entonces, pero ahí de mí, si yo me creía eso. Entonces le dije, bueno, yo pienso que Dios tiene a alguien para mí. Y si Dios tiene a alguien para mí, va a ser alguien que no me va a querer a pesar de eso, sino por eso. Y Dios fue fiel y lo hizo. Lo va a valorar. ¿Verdad? Exacto. Que alguien lo iba a valorar. Pero si yo me hubiera creído, si hubiera sido la víctima, ay, no, es que yo, tal vez, nadie me va a querer porque tengo esta... No, o sea, ¿qué te estás diciendo de lo que te está pasando? Y obviamente cuando vemos mucho, sobre todo mujeres que han pasado por procesos de divorcio, por procesos de infidelidad, porque siempre dicen, no, es que encontró una mejor que yo. Aquí el paréntesis para decirles, nunca te dejan por alguien mejor, te dejan por alguien más fácil para ellos. Sí. Cierro paréntesis. Pero ahí de yo, si yo me creo que, no es que era mejor, seguro era mejor. No, o sea, no, era diferente, esta persona necesitaba otra cosa. Entonces cuando empezamos a ver nuestra vida, como que Dios de verdad nos está dando la dirección. A mí me gusta pensar en los semáforos. Cuando uno va en el carro y el semáforo te marca rojo, yo no me enojo por el semáforo porque pone rojo porque yo entiendo que es para organizarnos, ¿verdad? Protección. Y a veces así es Dios. Te está poniendo rojo en algo porque te va a redireccionar. Qué bonito. Y si uno es redireccionado y uno sabe quién es el que está guiando los semáforos, entonces uno puede encontrar paz en eso. Entonces, regresando al tema, si no soy víctima, entonces quiero ser victoriosa. ¿Qué significa ser una persona victoriosa? Es esa mujer, esa persona, que a pesar de esos sufrimientos, a pesar de eso, acepta la realidad, ¿verdad? Porque no estamos negando en ningún momento lo que nos pasó, pero sabemos que podemos tomar decisiones para estar en un mejor lugar. Así es. Y la mayoría de mujeres valientes que nosotros conocemos, como ustedes, hemos tomado esa decisión. Sí. O sea, yo me acuerdo, yo pasé un divorcio y yo dije, no, o sea, esta persona necesita otra cosa, está bien. Entonces yo voy a enfocarme en lo que yo puedo hacer y en buscar. Y Dios mandará a la persona y Dios la mandó. Pero si yo me quedo, ay, no, es que seguro algo malo tengo. O sea, como que nos enamoramos del, ay, pobrecita yo. Porque así nos acuchucha la gente y así nos están mimando. Lástima, creamos así, como lástima porque en las otras personas. No, y están apoyando lo que nosotros sentimos. Sí, Entonces, exacto. es bonito que alguien como que no te lleve la contraria, Ajá. sino que alguien apoye lo que estás sintiendo. Y cuando te llevan la contraria, Cuando te entonces llevan la tú entras contraria, como en porque inseguridad peor, como que te da eso, ira de que, sí. no, es que yo soy bruta, ¿cómo me está Sí. diciendo que yo sí puedo? Sí. Como que va en contra de mi creencia, y creencia. entonces eso lo enoja a uno. Sí, es un poquito peligroso, ¿verdad? Cuando decimos Sí, pobrecita. yo me acuerdo, yo persona. cuando, o sea, por los traumas y todo eso me costaba mucho aprender. Entonces, yo era la bruta de la familia. Entonces, decía, bonita, pero bruta. Entonces yo, cuando me caso, mi esposo siempre creía y me decía, Vivi, es que tú tienes esto, es que mira esto, lo otro. Y yo, o sea, yo buscaba evidencias Sí. para afirmar que yo era bruta. Sí. Hasta que empecé de verdad a renovar mi mente, a creerme, a afirmar quién era yo, que yo sí podía. Me costó,
Porque claro, una creencia para quitarla era como un cemento. Yo me acuerdo que yo iba una vez por una calle y yo vi un cemento, estaban construyendo un puente en Miami y era un cemento grandísimo y yo sentí una voz que me dijo, la voz del Espíritu Santo me dijo, así está tu mente como eso. Por eso tengo que golpear y quebrar Para cambiar. porque me había formado un sistema tan fuerte. Entonces Estaba cerrada. estaba cerrada a poder de verdad creer en lo que yo tenía, lo que había puesto, y me tocó, obvio, aprender a desarrollarme, a hablar, a instruirme, a decir, yo sí puedo, sí lo voy a lograr, pero pues no es por ósmosis, no es que me siento y sí lo voy a lograr. un trabajo que Empezar a exponerme Es una labor. a eso en contra del dolor, en contra de... Me daba temores horribles, no voy a poder, mi cerebro se como que... Pero poco a poco fui creyendo en lo que Dios había puesto en mí y lo que mi esposo y otras personas Y decían. eso yo pienso es veían. importante. Que como tu esposo empezó a hablar que él creía en ti y ver esas cosas en ti. So, yo pienso que es bien importante empezarte a rodear de gente que ven esas cosas en ti y las empiezan a llamar, porque empiezas a entonces a encontrar y a cuestionar las cosas negativas. ¿Y qué tal si esta gente, sí es cierto lo que ellos están diciendo y lo que yo estaba creyendo, realmente eso no es verdad? Y empieza a ayudarte a encontrar tu nueva identidad basado en tu nuevo círculo. Y yo pienso que eso es bien importante, rodearte de gente que vea lo bueno en ti, lo empiecen a llamar y te empiezan a ayudar a encontrar lo que realmente la belleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bonito. Lo que me encanta de lo que nos comparte es una historia, la perfecta ilustración que nos ha dado Vivi hoy. Hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y muchos de nosotros crecemos pensando que ya no podemos cambiar, que tengo esta forma de ser y bueno, así nací, así me moriré, decía una canción de José José en los 80, ¿verdad? Bueno, ya así me quedé. Y no, o sea, la mentalidad de crecimiento lo que te dice es, ok, estas cosas han pasado, pero yo sigo tratando, yo puedo crecer como persona, yo puedo ser intencional hacia dónde llevo mi vida. Esa mentalidad de crecimiento es accesible a todas las personas. Exactamente. Y a veces como que nos cuesta creérnosla, y por eso es tan importante lo que decía Sari, de tener alrededor gente que de verdad cree en ti, es una gran diferencia. Entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo estuve casada con una persona que todos los días me decía que todo lo hacía mal, para subir su propio ego, porque necesitaba eso. Inseguro. Y por inseguridades, porque yo estaba creciendo mucho en mi liderazgo en mi país, y entonces él no estaba cómodo con eso. O sea, y todos los días era como una cosa... Era horrible, porque yo me levantaba y te hace dudar. O sea, y no es por ti, o sea, yo abogada, psicóloga, todo lo que quieran, igual te hace dudar la gente que está alrededor tuyo, porque es la gente que oyes todos los días. Y ahora paso a una relación donde dicen, no, si tú puedes hacer más. Y yo soy como hasta raro, siento. como ¿sí que será? ya párate. Sí, pero ¿qué diferencia hace cuando la persona cree en ti? Y si hay personas que tal vez están en relaciones con personas así, ahí de uno sí le cree. Ahí está. Porque al final la decisión es de uno. Y si yo puedo sentir que tal vez esta persona dice algo, porque siempre hay que aceptar retroalimentación, ¿verdad? Pregúntele a otras personas que te conocen. ¿Será que cuál es tu experiencia de mí? ¿Será que yo soy lo que está diciendo? No, tú no eres nada así. Ah, ok. Pero nosotros podemos ir cambiando. Entonces hay que trabajar en esas creencias, en nuestro diálogo interno, en lo que nosotros, miren, no todo lo que nosotros pensamos es cierto. Así es. Literal. Y se oye chistoso decirlo, pero es cierto, no todo lo que pensamos es cierto, porque a veces tenemos esa tendencia fatalista a pensar que lo peor, o de repente hablaste bien y no, es que me confundí en esto. Yo lo miro, por ejemplo, con mis sobrinas, que como están jovencitas, dudan mucho, pero es porque están avanzando en eso. Entonces, Madurando. uno va madurando, uno va diciendo, no, ok, esto lo puedo hacer mejor, ¿verdad? Y siempre nos va a seguir pasando, o sea, nosotros no hemos llegado ahí, o sea, siempre sí, o sea, yo estuve en un evento hace poco y por pena se me olvidó, no se me olvidó, por pena por la gente que estaba muy ocupada, no pasé todos mis slides de la presentación y precisamente se trabaron cuando pasó. Y bueno, uno como va saliendo de eso, no me vuelve a pasar. Entonces, pasan cosas, hay cosas que uno no puede prever, pero uno tiene que entender que de eso se trata la vida, de tratar cosas diferentes. Y a veces he tratado cosas que no funcionan y no las vuelvo a hacer. Claro. Pero está bien. Nosotros a veces basamos nuestra identidad, y nuestra identidad, siempre les digo, es la historia que tú te dices a ti misma quién tú eres.
¿Quién soy yo? Por eso para mí es tan importante partir de una cosmovisión donde Dios me ama. Porque entonces yo de ahí puedo decir, si Dios me ama a mí, si Jesús murió por mí, entonces yo puedo creérmela y empezar a reprogramar, así como tú decías, o sea, quitar eso de, no, tú no puedes con, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esos espacios hay que llenarlos con algo, no es solo de que, bueno, ya no voy a pensar de que nadie me quiere o que no tengo amigos, sino es decir, no, Dios dice que yo tengo una relación con Él, que Él es mi amigo primero que todo, y si Él es mi amigo, todo el mundo va a querer ser mi amigo. Esa energía que damos ya te pone en una posición diferente. Y entonces ya cuando miras a la gente no tienes cara así como que estás oliendo algo que se está en descomposición, ¿verdad? Sino estás así como, ¡ay, qué bueno verte! O sea, esa energía la trabajamos, ese estar dispuestos para otras personas, ese tener ese cariño. Esa es la vida victoriosa que de verdad Dios quiere que nosotros Y tengamos. Caro, ¿tú crees que como yo personalmente yo soy muy visual, soy como a mí me ayuda a decir, ok, ¿quién es Saraí? Me imagino yo, o sea, a mí misma, sin las cosas que me han pasado ni las cosas que hago. ¿Quién es ella sin eso? Y por eso es, o sea, como escribirlo o dibujarlo, una figurita de una niña. Y esas son las cosas que me han pasado, estas son las cosas que he logrado, pero nada de esas cosas definen quién es Saraí. Estas son cosas que me han pasado y cosas que he logrado, pero eso no es mi identidad. O sea, ¿quién es Saraí sin esas cosas? ¿Se da cuenta? Sin esa ropa, sin esas cosas, ¿quién es Saraí en su core? ¿Quién es ella? Entonces, eso te ayuda realmente a evaluar, como dices tú, los pensamientos o cosas que has aceptado. Y yo pienso que eso viene, muchas cosas, como decíamos, lo que nos rodeamos, porque todos son semillitas, lo que escuchas, lo que la gente te dice. Entonces, por veces es importante cambiar tus círculos que estás escuchando. O sea, si quiero crecer en cierta área, por ejemplo, la salud o la educación, necesito empezar a buscar recursos. O sea, ahorita tenemos tantos recursos, ¿cómo puedo mejorarme en esta área? Y empezar a llenar a tu mente de esas cosas, porque lo que vemos son semillitas en nuestro cerebro y empiezas a entender y aprender, ok, entonces puedes comparar a lo que tenías ya en el cerebro y decir, o sea, esta nueva información, como decías tú en la computadora, esto ya es viejo, hay que deshacernos de eso y reprogramar nuestro cerebro porque hay un poder en eso, reprogramar. Es decir, ok, voy a decidir tomar esta nueva información y deshacerme de esta otra vieja porque ya no me sirve. A lo mejor en un tiempo me sirvió, pero ya en esta nueva temporada de mi vida ya no me sirve. Lo que uno necesita y aceptar que uno necesita un cambio. Así es. Y a lo que veces te la gente pasó. no llega a esa aceptación. Entonces yo creo que si no hay una conciencia de tu parte, pues nadie te puede como ayudar a avanzar. Y lo que estaba diciendo Saraí, que para mí fue muy importante porque cómo te define una circunstancia difícil. Hace 10 años yo pasé una situación súper complicada, me quedé sola, totalmente sola, sin amigos, sin nadie. Entonces era como otra vez otra evidencia de que, viste, tú estás equivocada, tú estás en error. Pero ahí, en ese momento de tanta soledad, de tanto dolor, de tanta frustración, yo sentí como que era otra evidencia que quería darme, pero dije, basta, aquí no más. Yo tengo un valor, no importa lo que otros redefinan, lo otros definan, yo tengo un valor y ahí comencé a trabajar verdaderamente en mi identidad. Porque el espíritu de rechazo con que yo venía, como que quería darme otra evidencia. Y dije, no. Sobre todo cuando Y ya puedes empecé- identificarlo, ¿verdad? Porque y ya lo puedes parar. Como que lo identifiqué y dije, no, esto no me va a dar otra evidencia, no importa si yo estoy sola, no importa, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos y tengo a un Dios que me defiende y aquí voy. Pero Y fue eso una me ayudó, decisión. una Tú decisión. decidiste qué creer. Y ese es el meollo de la Clave fue Y es los difícil. pensamientos, lo que tú decías, era un día a la vez, Sí. porque Programación. fue la decisión. Yo no fue recuerdo estar fácil. en una organización donde ciertos hombres decían, no, es que tú ya no puedes crecer en tu liderazgo. Y prefirieron sacarme que lidiar con una mujer en liderazgo. Wow. No. Y entonces yo me sentía horrible, horrible, porque encima te lo hacen creer así como que es que Dios, o sea, tú te las estás llevando Sí. demasiado por arrogante. Y yo, será Señor, ya está Diosito. Cuestiones. Y en ese tiempo Dios es tan lindo que te pone a los mentores, a las personas. Y un mentor que ha sido mi mentor por 20 años, me dijo, ¿te la vas a creer o no?
Y yo le dije, ¿creer lo que ellos dicen? No, ¿te vas a creer que Dios te hizo para liderar o no? Yo creo que Dios me hizo para liderar, porque la evidencia de mi vida ha sido eso. ¿A quién le vas a Entonces digo, creer? ¿a quién le vas a creer? Ahí está. Entonces, nosotros optamos por eso y a veces es de verdad difícil, a veces es contra la lógica, porque si esta gran organización dijo que yo no, ¿verdad? Eso tenía yo como 28 años, entonces dije yo no, pero empecé a entender y empecé a entender que los dones y lo que Dios te da es para ti y Él lo va a usar en diferentes organizaciones, en diferentes lugares. Caso interesante, esas mismas 2 personas que fueron los que se encargaron de sacarme, después tuvieron que salir del ministerio porque los 2 cayeron en infidelidad y adulterio. Entonces, si yo me hubiera dejado llevar por una opinión o por 2 opiniones, y es que eso es importante entender, que son opiniones. Si yo vengo y le digo a alguien, ese color de vestido no me gusta cómo se te ve, es mi opinión. Pero puede haber 20 opiniones que sí les guste. Y lo más importante es tu opinión. ¿Te sientes tú bien en ese vestido? ¿Te sientes tú bien en ese color? Ahí está. O sea, entendamos, a veces yo he tenido clientas o pacientes que después de una relación no saben quién son. O sea, porque Literal. todo era alrededor de esa persona. Y a veces empieza con cosas tan básicas de cómo le gusta a usted sus huevitos de desayuno. Ay, es que a mí me gustaban revueltos porque así los comía mi esposo. Ok. Esta semana, todos los días va a probar forma diferente y la próxima semana me va a decir cómo le gustaban más. Y regresa y me dice, no, me gustan duros, así como ensaladita. Ok, cosas tan tontas, pero son cosas para darle esa demostración a tu cerebro de que tú tienes derecho a escoger tus cosas, de tener tus decisiones, de tener tus gustos y que son Aunque los tan demás no estén válidos. de acuerdo. Aunque los demás no estuvieran de acuerdo. Correcto. No a todo el mundo le no tiene a todo que el gustar. mundo No le somos tiene- caramelito para Sí, gustarle a todo el mundo mundo. somos necesitamos monedita de oro. la aprobación de todo el mundo. Para caerle bien Si a uno todos. está seguro de lo que, Así es. de lo le que gusta. es Así o de es. lo que va a ser. Así es. Pienso. Entonces, lo que nos detiene es la mentalidad que llevamos, Sí. ¿verdad? Y que a veces nosotros buscamos, o sea, lo malo o el comentario feo o el comentario negativo, a eso le echamos más atención y le prestamos más atención que a los miles de buenos que nos pudieran haber afirmado, ¿no? Sí. Y a la narrativa que nosotros creamos alrededor de eso. Porque, por ejemplo, pienso en esta amiga que alguien le dijo, no, es que tú no servís para estudiar. Y ella realmente, o sea, se graduó del bachillerato y tuvo su familia y ya nunca regresó a estudiar. Y es una mujer con mucho potencial. Y yo decía, no, pero ya está tan metido Bloqueada. adentro y tan bloqueada que si yo le doy un libro, le digo, bueno, vamos a empezar a leer este libro. Y me dice, es que no me gusta leer. Pero es su miedo de guardar una identidad porque es conocida. Y tú mencionaste algo de eso, de lo que nos resulta conocido y cómodo. Y esto es lo que hay que entender. Nuestro cerebro es una máquina espectacular que está diseñada por Dios para ser eficiente, no para hacernos felices, para ser eficientes. Porque cuando tú vienes para aquí, para el estudio, siempre vienes de la misma manera. Cuando vamos a lugares que no son conocidos, que ya no necesitamos poner el Waze, ¿verdad? Venimos de la misma manera. Así haya 3 formas de llegar a ese lugar, tú vas de la misma manera. ¿Por qué? Porque tu cerebro está buscando gastar menos energía. Y gasta menos energía cuando vas por donde siempre se conoce. Lo conocido. ¿verdad? Pero asimismo, nuestro cerebro no quiere dejar la zona de confort, porque prefiere lo viejo conocido a arriesgarme a que de repente voy a empezar a tratar de hablar en público y va a ser un papelón porque no va a ser bueno. Porque entonces entran los temores, entran los miedos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y vencer esos miedos. Porque los miedos están ahí por algo. A veces es bueno tener miedo, Exacto, hay miedos porque nos que hace son buenos. enfocar en hacer las cosas bien, pero con eso, a pesar del miedo, uno sigue y uno camina. Entonces, el miedo puede ser una herramienta. Es que todo lo que Dios nos ha dado tiene una razón de ser. Entonces, en el tablero, así como en el carro tenemos un tablero, tenemos las emociones. El miedo es una emoción. Y está puesta ahí porque, obviamente, si ahorita de por acá nos sale un tigre, créame que vamos a gritar y a salir todas corriendo. O sea, Por miedo hay nos una va a razón. ayudar a hacer algo. ¿Verdad? O alguna se queda quieta. Tan grande, un ratoncito. Una se queda quieta, ¿verdad? Mi bonita. ¿Verdad? Entonces, los miedos tienen una razón de estar ahí, Claro. ¿verdad? Porque nos hacen ser precavidos, nos hacen tomar de esas distancias. Pero el problema es cuando los miedos están imaginados más que lo que realmente está pasando.
Entonces yo no voy a ir a hablar, por ejemplo, tú que decías, cuando tu esposo te decía, vamos a la radio, te dices, no, si a mí no me gusta. O sea, si hubieras dicho, no, le hubieras obedecido más al miedo, no tendríamos esta El miedo belleza está que ahí para protegerte, no para limitarte. Exacto. Pero eso también es algo que uno decide. O sea, ok, tengo miedo. Yo tengo miedo a veces. La vez pasada tuve que hablar ante como 20 ejecutivos y tenía una cara de pocos amigos y todos eran hombres y todos eran tierra de hombre blanco, les digo yo. Y entonces, pero yo dije, ¿y saben qué? Años que no me pasaba, se me quebró la voz. No me pasa a mí casi ya nunca eso. Y cuando me di cuenta de eso, sentí como el momentito de, ¡ih! Es miedo. Lo identificaste. Y entonces lo pude identificar. Y entonces dije, respiré profundo y seguí. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo que es mi corazón que, ¿y qué van a decir esta gente? ¿Va? Pero no le doy cuerda, ¿verdad? A ese pensamiento, sino digo, ok, yo estoy aquí con un propósito y una misión. Y a veces, muchas veces, necesitamos recordar ese propósito, recordar esa misión, porque la gente a veces no aprecia lo que uno puede hacer por ellos o lo que uno quiere hacer por ellos y a veces ni lo necesitan o no lo quieren. Pero yo sigo mi propósito y mi misión porque yo siento que Dios me da. A mí, mi miedo más grande es regresar con Dios y no haber hecho lo que Él quería que yo hiciera acá. Eso sí me da miedo. Por mí. Pero no es por temor, sino solo es por el amor que yo entiendo que Él me tiene a mí, que yo le quiero dar algo que le agrade también. Claro que sí. ¿Verdad? Y yo entiendo que Él me ama con todo, yo no tengo que hacer nada para merecer su amor, pero igual como lo amo tanto, yo quiero hacer. Quieres vivir el Con los propósito dones. por el cual fuiste creada, ¿verdad? Porque fuimos creados con un propósito. Y cuando usas un don, de repente Dios te da otro. La gente dice, es que yo quisiera poder hacer esto que ustedes hacen. Yo empecé hablándole a 5 personas. Claro. O sea, de 5 personas después le puede uno hablar a 16,000, no importa, porque ya no, o sea, ya cuando uno está nadando en el mar, no importa si tenés abajo 1 kilómetro o 5. O sea, Venciste nada, el porque miedo, si lo no te tienes. ahogas. Entonces vence uno el miedo. Y cuando uno pone la perspectiva de tu vida, que todos estamos aquí, o sea, hace poco puse yo en mi Instagram que me gusta, a veces cuando encuentro frases y cosas que me gustan, es, si Dios te levantó esta mañana hay propósito. Y a mí me pegó ese día en la mañana porque de verdad uno abre los ojos, uno va, bueno, voy automático así al café, no sé qué, pero si te levantaste esta mañana hay propósito. Así es. Es un Y milagro. si hay propósito, tienes que creer que hay gente que necesita lo que tú tienes para decir. Hay cosas que solo tú las vas a poder decir, hay gente que solo a ti te va a escuchar porque solo conoce a Judy, porque sabe que le tiene confianza, sabe su caminar. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestra vida sea útil a las manos de Dios. Así es. Y eso Él lo puede llevar a cualquier lado que Él quiera. Así es. Así es. Entonces el miedo nos puede mantener a nosotros en un conformismo y también la negatividad. ¿Cuál sería el paso para reconstruir? O sea, ¿es el amor propio? ¿Cuál es lo primero que necesitamos para Tomar decisiones basadas en nuestro amor propio es importante. Trabajar nuestro diálogo interno, ser intencionales, porque a veces se nos olvida que nosotros podemos limpiar el disco duro. Es súper importante de haber limpiado las palabras. A veces como que tenemos en nuestra mente frases que nos dijeron de pequeños y les ponemos el play otra vez, ¿verdad? Y lo volvemos a poner y lo volvemos a poner, cuando lo que tenemos que hacer es stop y decir, no, ¿esto es cierto o no es cierto? No, no era cierto, entonces ya no me lo voy a repetir. Entonces, en lugar de esto, yo, por ejemplo, con clientes he trabajado como que de las creencias negativas que encuentran, empiezan a apuntarlas y después pongo un versículo bíblico que diga lo contrario. Y entonces eso empieza a cambiarte lo que tú estás buscando. Entonces, tomar decisiones desde ese amor propio, trabajar en nuestro diálogo interno y sobre todo tomar acción. O sea, del cielo, ya les he dicho, Sí. solo cocos si estamos en el puerto. Exacto. Pero de ahí nosotros tenemos que trabajar, es parte de lo que estamos haciendo acá, es nuestra experiencia, somos seres espirituales en un cuerpo que está aquí para pasar una prueba. Y en la vida de todos va a haber sufrimiento. Pero si nosotros dejamos que ese sufrimiento nos defina, es una opción personal. Así es. Correcto. Escribir a veces las afirmaciones en amor propio nos ayuda a reprogramarnos. Así es. Todo lo que tú puedas para tomar el tiempo de qué es lo que estás pensando, porque no tenemos el hábito de limpiar qué es lo que estamos pensando, por qué lo estamos pensando. La vez pasada hablábamos de gratitud, la gratitud es muy importante, pero también cuando estamos trabajando sobre querer superar las pruebas, el sufrimiento que nos ha pasado, es decir, ¿qué historia te has contado a ti hasta hoy de quién tú eres? Y después escribir
¿qué historia, si le creyeras a Dios, qué historia podrías escribir? Y cuando uno empieza a ver el contraste, si no, pues yo quiero creerle a Dios, aparte me conviene más, ¿verdad? Y entonces Absoluto. empieza uno a cambiar esa historia y empieza uno a poder tener una mentalidad generosa, una mentalidad que está abierta a cambios, a cosas, pero sobre todo a una curiosidad de por qué estamos aquí. La vida es linda, tenemos una vida hermosa. Sí, hay problemas, sí, todos hemos pasado, hay problemas económicos, hay problemas políticos, hay problemas. El mundo, si nos enfocamos solo en las noticias, nos vamos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que saber que igual hay un rey, que es el que está aquí para nosotros y que nos está dando la oportunidad de, en medio de todo esto, gozarnos la vida que tenemos. Yo tengo una pregunta para ti, Caro, porque también, o sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero también hay que tener cuidado no tener una estima más alta de la que podemos estar, Así es. porque hay unos como que, ok, aquí llegué yo. Sí, O sea, M aquí. M aquí, alábenme a mí. cae mal, ¿verdad? O sea, ya también se sobrepasa y esas personas también en su interior tienen una baja autoestima, Sí, tratando de Compensar. de compensar algo que están por dentro sufriendo y que no saben cómo manifestarlo. Entonces, también tener como una autoestima y un lugar en donde uno no se crea más que la otra persona. Y también lo ve uno mucho, Sí. que se afirman tanto que ya empalagan. Pero es falso. Es falso. Pero es Es falso y falso, se siente falso. exacto. Y tristemente con todo esto de redes sociales a veces se da mucho para eso y por eso es de que ahora se oye tanto el narcisismo. El narcisismo está tipificado desde los 70s, o sea, pero ¿por qué ahora se volvió como? Es porque la gente se esfuerza por dar una cara para aparentar ser algo que por dentro no es. Y el problema de eso es de que en el fondo lo que está llevando es a depresiones, a ansiedades. Sufrimiento peor. Peor, ajá, entonces se perpetúa el sufrimiento de la persona. Es bien importante lo que tú estás diciendo, oye, porque si yo entiendo, o sea, hay mucha gente que lo sabe, o sea, ustedes han conocido gente que de repente decía como, ay, se miran lindos en redes y no sé qué, pero los mira uno y están con una quebrados cara- por dentro. Así es, y entonces no vamos a esperar que las redes, o sea, nos pase eso porque No. por definición es lo que hacen. Pero si nosotros entendemos que eso puede pasar o miramos a una persona que le está pasando, al final viene de un corazón dañado, viene De de traumas rechazo. infantiles, viene de raíces de rechazo, de abandono, de muchas otras cosas. Inseguridad. Y hay que aprender a verlos con amor. A veces Exactamente. cuando una persona es arrogante, lo que uno menos le inspira es tenerle amor. Pero hay que entender que todos resultamos siendo como somos por algo que nos pasó. Exactamente. Exacto. Y hay que darles una oportunidad. Y si la persona está tan metida en esa identidad de querer aparentar, oramos por esa persona. Sí. Porque esa persona, o sea, yo no puedo cambiar a nadie. Mi cambio puede cambiar a muchos. Lo que yo haga con mi vida, yo puedo modelar eso, pero yo no puedo cambiar a una persona. Entonces, sí es cierto que hay gente que se nos pasa de tueste, decimos nosotros, ¿verdad? Pasa de rosca un poquito. Es muy Pero es difícil muy que esa gente se dé cuenta que ese es su Exacto, pero muy problema. lindo la que Un nos está narcisista escuchando, tal vez está buscando ese refugio, que pueda entender que no necesita aparentar nada, sino verdaderamente examinarse y encontrar saber su que- gente. Exacto. Porque la autenticidad es un factor importante Exacto. para vivir una vida feliz y tranquila. Si yo toda la vida estoy aparentando, y yo miro, por ejemplo, en la empresa donde tengo un director que yo sé lo que él gana y sé lo que él gasta, y yo sé que ese hombre vive endeudado. Endeudado aparentando tener cosas para impresionar a gente que igual no lo quiere, pero él está impresionando, ¿verdad? Yo digo, este se está metiendo en más deudas y más deudas con tal de crear una imagen, porque su niño interno está muy lastimado porque yo sé que a él su papá lo dejó de chiquito. Entonces él está tratando de compensar eso. Entonces entender que todo lo que una persona trae viene de una raíz, Exactamente. de una raíz de abandono, de humillaciones, de cómo fue tratado, de eso. Entonces yo puedo entender y tener mi paz en cómo esa persona es. Pero no puedo trabajar en esa persona, yo puedo trabajar en mí. Y yo creo que todos estamos como en un proceso en tratar de encontrarnos y descubrir quién realmente somos, y cada uno estamos en diferentes etapas en eso, ¿verdad? Me gusta algo que leí, dice, todavía no te has encontrado todas las versiones de ti misma, todavía no conoces todo lo de ti. Qué bonito. Y digo, me acuerdo que una vez me impactó mucho que algo que pues Dios me hizo reflexionar,
porque alguien me dijo, lo importante en tu negocio, lo que tú quieras hacer, es ser auténtica, ser tú misma. Y me acuerdo haciéndome esta pregunta a mí misma, ¿y quién soy yo realmente? O sea, porque se pasa uno toda la vida tratando de ser lo que tus papás dicen que tú debes de ser, o lo que la gente, tus amigos, los que te rodean, lo que la gente espera de ti, que llega a un punto que dices, pero ¿quién realmente soy? Te tienes que redescubrir y enamorarte de la persona que realmente eres y empezar a darle el espacio a que esa persona que realmente eres empiece a vivir, porque toda la vida ha sido reprimida por las expectativas y las demandas que nunca ha tenido la oportunidad de vivir. O sea, y empezarle a dar ese lugar, ahora te toca vivir quién realmente tú eres, Araí. O sea, como dices tú, ¿cómo te gustan los huevos a ti? Sí. O sea, cositas así. Son cosas tan sencillas. Y eso es un buen recordatorio para las mamás de hijos chiquitos. O sea, los hijos no son cuadernos para escribir, son libros de donde leer. Porque Dios nos manda su personalidad, manda sus propias características, lo que ellos son. Y a veces lo que más daña a los niños son las expectativas no cumplidas de los papás. Exactamente. Yo tenía un amigo que él tenía una hija que él soñaba que su hija iba a ser balletista, porque a él le encanta esas cosas. Y entonces la niña, nada que ver. Y entonces yo le digo, la está dañando porque la niña no quería ir a ballet. Y él estaba necio. Le digo, no, es que no es lo que tú quieres o lo que tú te imaginas. O sea, él tenía la buena intención de lo que a él se le imaginaba, lo más noble y lindo del mundo. Pero cada niño trae su propio, su propio temperamento y de eso se desarrolla su personalidad y entonces vamos encontrando esas diferentes facetas de lo que nosotros somos y lo que queremos llegar a ser. Qué importante que mencionases eso, que ahora, o sea, aprender de lo que a nosotros, nuestros padres, a lo mejor ellos no supieron cómo guiarnos, Sí. a educarnos nosotros para no cometer esos mismos errores con nuestros hijos y más ayudarlos a decir, este es quien tú eres y eres perfecto de la manera que Dios te hizo, desde la manera que te ves hasta de la manera que eres y sembrar y echarle agüita a las cosas buenas, porque es algo que a mí me ayudó mucho en homeschool, que yo eduqué a mis hijos en homeschool, de no enfocarme en todo lo que no son buenos y forzar. Tienes que trabajar en las áreas sino empezar a ayudarles. Esto es lo que tú eres bueno, a Desarrolla. enfocarnos en eso y que crezcas en eso, que se te facilite. Una de las cosas que yo siempre les recuerdo, sobre todo cuando hay así como talleres a mamás y cosas así, es el diálogo interno que nosotros tenemos es creado por la persona que nos crió. O sea, es tu papá, tu mamá o tal vez fue tu abuela, de los 0 a los 6 años, más o menos, 7 años. Ustedes todavía a veces, a mí me pasa, mi mamá ya tiene años de haber fallecido y todavía la oigo adentro de mi cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro diálogo interno viene mucho programado por nuestros papás. Entonces, por un lado, la buena noticia es que podemos reprogramar y podemos limpiar el disco duro, como hemos hablado. Por otro lado, si tú tienes un hijo pequeño, de verdad, ten cuidado cómo le hablas. Porque como tú le hablas a ese niño se va a hablar a él mismo. Así es. Y Toda la eso vida. va a marcar su vida. Wow. Por el resto de su vida. Entonces, si lo que uno oye de pequeño es que no eres suficiente, va a encontrar en su vida la evidencia de que eso es cierto. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hablamos a las personas, cómo creamos ese diálogo interno, eso que las palabras que nosotros nos decimos, todos siempre estamos platicando con nosotros mismos. Por eso es de que digo que ojalá te caigas bien a ti misma porque estás contigo de por vida, ¿verdad? Y a veces nos hablamos a nosotros mismos de una forma que no le hablaríamos a un amigo. Exactamente. Ahí está. Somos duras, nos criticamos, nos sobreexigimos y todas esas cosas tienen un peso. Así es. Y no nos dejan tener la paz y la felicidad y esa vida plena que Dios quiere que tengamos. Así es. Las chicas aquí, las vivas y plenas, y Caro Donis, que es de la casa, de la familia, está con nosotros hoy día, también me recuerdan a mi libro favorito que se llama Pies de Ciervas en Lugares Altos, sobre una venadita llamada Miedosa, que tiene sus patitas desfiguradas y le cuesta mucho trabajo subir al monte, pero el pastor de este bosque le dice, tú vas a venir a lugares altos conmigo y vas a poder subir. Ven, sube conmigo a lugares altos. Y ella le dice, lo primero que le dice es, les voy a hacer un cuento largo corto. Lo primero es, ¿has visto mis patitas, pastor? O sea, están completamente desfiguradas y no hay forma de que yo pueda llegar ahí arriba. Pues ella, poquito a poquito, paso por paso, venció esos miedos y pudo llegar.
En cada, o sea, ella tropezó mucho en el camino y en cada caída recogía piedritas de ese lugar a donde ella se caía y las ponía en una bolsita que la acompañó todo el viaje, esta bolsita. Al final, cuando llega al monte, después de muchos tropezones y muchas enseñanzas y muchas lecciones, ella sacó todas esas piedritas y el pastor la coronó y le preparó una corona preciosa con esas piedritas y la nombró, o la renombró, pudiéramos decir, mejor dicho, preciosa. De miedosa, ella pasó a preciosa. Yo quiero aquí hoy preguntarle a cada viva y plena cuál ha sido su mayor cambio de identidad, de entendimiento, que la ayuda a ser victoriosa en su vida. Saraí, comenzamos contigo. Yo creo que para mí antes mi identidad estaba encontrada en lo que yo podía hacer. Que pensaba que entre más hacía me podía ganar el amor, la aprobación, el valor. Y siempre sentía que no importaba cuánto hacía, nunca era suficiente. Entonces, pues ahora que estoy terminando mi trayectoria de homeschooling, de ese motherhood temporada que acabo de graduar mi último hijo, puedo ver de que realmente mi identidad no era nada de lo que podía yo hacer, sino quién realmente yo era. Y realmente, como hablábamos más temprano, de redescubrir quién realmente yo era, porque desde chiquita siempre me decían que era muy tremenda, que era muy brusca, porque yo era de que andar descalza, corriendo afuera con todos los niños, y mi hermana era todo lo contrario, mi hermanita era de las que estaban adentro de la casa, jugando con las muñecas y la comidita, y yo andaba en los árboles y descalza en el lodo, y yo era totalmente diferente. Entonces, siempre crecí con la mentalidad que yo a lo mejor no iba a ser muy materna porque era muy brusca, y realmente después mi papá dijo, me quedo sorprendida de qué tan cariñosa y amorosa eres con tus hijos y que decidiste quedarte en casa y criarlos y educarlos. O sea, totalmente lo contrario a lo que supuestamente de chica pensaron todos que era. O sea, pude descubrir que realmente era súper materna, súper cariñosa, súper amorosa, y disfruté mucho de eso, ¿verdad? Qué linda historia, Saraí, que tienes. Y mucho, mucho más. O sea, tienes una trayectoria de muchas victorias por delante, ¿verdad, Caro? Así es. Así es. En cada temporada en tu vida, Vivi. Yo de rechazada, amada. Wow. Por muchos años me sentí rechazada y lo mismo, sentía que tenía que hacer cosas para que me amaran. Así es. Y ya estoy en un momento en que no tengo que hacer nada para que me amen. Si me ama tal cual soy, está bien. Y si no, pues también. Pasó, ya, se fue. Pero de rechazada, amada. Me siento muy amada por Dios, por mi familia, por mis amigas. Por ti misma. Por mí misma, como yo soy, con mis equivocaciones. Sin afán. Sin afán, no tengo afán de que ¿Qué causó que te sintieras rechazada? O sea, ¿qué es lo que más marcó esa identidad? Los traumas que tuve, los abusos sexuales, como hemos hablado aquí, los abusos sexuales, que ese abuso sexual me causó que llegaba a mi colegio y no podía, como era de noche el abuso, entonces no podía enfocarme en mis estudios, entonces, claro, no rendía como tenía que rendir, entonces me etiquetaron, entonces me rechazaban por eso, entonces tenía que empezar a ganarme el amor. Entonces fue como una trayectoria Difícil. que me marcó mucho el rechazo. Entonces, pero luego ya encontré Amada. el amor, entonces Muy amada. Amada y de aceptada. rechazada a amada. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! ¿Caro? Yo creo que siempre todos manejamos una versión de no soy suficiente. Y creo que al principio como que el enemigo se encarga de que uno sienta que solo uno se siente así. Y después se da uno cuenta que todas nos hemos sentido así en algún momento. Sea por cosas que nos pasaron, sea por la sociedad en la que crecimos. Y yo creo que lo mío tiene mucho que ver, como decía Saraí, o sea, no tengo que estar probando mi valor. Yo vivía buscando aprobación, sobre todo de los hombres, porque eran, o sea, la autoridad, ¿verdad? Entonces, yo buscaba esa aprobación que no había encontrado mi papá, por ejemplo. Y lo buscaba y lo buscaba. Y de verdad fue muy desgastante mucho en mi vida y fue causa de que mi autoestima fuera muy dañada. Hasta que de verdad le creía a Dios de que no, que Él tenía algo diferente, que Él me amaba, que me amaba con todo y que era digna de amor. Entonces ahí como que pude empezar a reescribir esa historia y a entender que mi vida tenía valor y que lo que yo tenía para decir también tenía valor. Uf, bonito, precioso. A mi identidad. Yo pienso que suficiente.
creo que somos suficientes porque somos aceptadas, somos amadas, somos suficientes y sí, muchas veces he lidiado con la comparación, con el no hice suficiente para, no llegué o sea, no hice lo Sí, la talla suficiente en para esto, no fui suficiente como mamá, no fui suficiente pero el aceptar que soy amada aun cuando con mis insuficiencias o incapacidades y que cada cosa de eso he tenido que como que aprender, o sea, tal vez no llegaste al suficientemente buena, pero eso te enseña a que la próxima lo voy a hacer mejor. Entonces yo creo ¿Qué que es suficiente? ¿qué es suficiente? Porque eso es suficiente en pero- nuestra mente. Sí, ¿Suficiente pero qué? siempre- Es así como la meta volante, digo yo, porque... Pero siento que como que encanta. el mundo pone tantas Sí. tantas expectativas y tantos Estándares. parámetros, si a tal edad no logras eso, no fuiste suficiente y ya de ahí para allá no lo vas a poder hacer. Si en este tiempo no hiciste esto, no eres suficiente o tal vez, entonces uno se siente como menos y Fracasado. siente uno la comparación. Y también el compararse como no me gustaría ser así. Una cosa es ver a las personas como cómo me gustaría ser y otra cosa es verlas como yo nunca voy a ser lo suficientemente buena como ella o no voy a ser capaz o no voy a ser capaz de vencer mis miedos. Entonces yo creo que eso es suficiente y cuando somos aceptadas y amadas por Dios somos suficientes Más para que él. suficiente. No necesitamos Yo siempre he hacer dicho que yo soy Eres espectacular. perfeccionista en recuperación, porque yo, de verdad, yo lo quería todo perfecto y todo tenía que estar nítido. Decime todo perfecto como yo pensaba que era perfecto, que de repente era diferente a otra persona. Pero ¿por qué? Después cuando uno empieza a estudiarse uno mismo, decía, pero ¿por qué necesito que todo esté tan bajo control? Entonces me di cuenta que lo que yo necesitaba era seguridad. La seguridad que yo no sentía a veces creciendo, circunstancias de la vida que pasaron. Entonces dije yo, mi necesidad de perfección era buscar estar segura. Y hay una parte donde, ok, está bien, porque todos necesitamos seguridad en nuestra vida. Claro. ¿Verdad? Pero no esas ideas ilógicas de estos estándares que nos ponemos, porque, entonces si ya hice la maestría tengo que hacer el doctorado, y si ya el doctorado, o sea, me decía un amigo, es que tú ya nadaste, te pasaste la boya ahí y todavía no te- no es suficiente. y no es suficiente. Y yo me quedé pensando conmigo, digo, tienes razón. Es que llegas ¿Qué ahí. es ese suficiente? Llegas ahí a donde pensaste que eso es suficiente y llegas y te das cuenta que no no te es llena suficiente. tampoco. Que no Mira, te llena. y te, voy a decir, te pueden dar premios, te Sí. pueden decir cosas, o sea, Y te yo sigues así como- sintiendo insuficiente. A mí, hace un par de años me pusieron una lista de Forbes, de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. Y me llaman y mis primas, todas felices, y yo así como, seguro no tenían para llenar las 99, pues, o sea, eso fue lo primero que pensé. Aquí, la confesión del día. Sí, sí. ¿Por qué? Porque mi mente siempre está, tengo que ir a lo demás, tengo que ir al siguiente, tengo que ir al siguiente. Y a veces yo me di cuenta que eso no me hace como que gozar Disfrutar las de cosas lo que que están están viviendo, pasando, donde estás ahora. donde Literal. estoy. Te iba a Entonces dije, decir no, eso. tengo que darme mi tiempo para amarme a mí misma y celebrar esas cosas y creérmela. Pero lo digo para que todos tengamos esperanza, ¿verdad? Aquí todos tenemos la vida trabajando y se nos va a ir la vida trabajando y siempre hay otro nivel. labor de Pero amor. ¿saben qué? Eso hace que la vida sea tan interesante. Porque lo que a mí me encanta de la vida con el Señor es de que nunca vas a llegar a un tope. Él siempre te va a enseñar otras cosas, siempre. Y a veces te manda gente a tu vida que te enseña otras cosas. A veces tú llegas a la vida de otras personas a compartir algo. Ese sentido de comunidad, ese sentido de que vamos avanzando, que todas podemos crecer juntas. Eso es apasionante. Así es. Y eso mismo te iba a decir, porque el mío, la identidad que cambió mucho en mí es, yo soy bien chiquitita, mido 4'11". Sí, y entonces en el ballet, en todo, o sea, chiquita, me sentía insignificante, a lo mejor invisible, y el Señor me ha mostrado que de a poquito, mis dones es algo que yo tengo que sentirme cómoda, pues decir, estos son mis dones, los acepto como son, o sea, los que son, los que Dios me dio, y en estos voy a caminar y en estos voy a obrar y laborar y dar lo mejor de mí yo sí quiero hacer a Dios orgulloso. Y es lo que sentí en ti, Caro. Cuando tú vienes aquí, cuando tú compartes con nosotros, yo veo una hija de Dios que hace a Dios muy orgulloso como padre. Es lo que yo siento siempre en ti. Gracias. Quiero que sepas. Gracias. Es un honor muy grande. Gracias. La verdad que siempre es bueno oírlo.
cuesta aceptarlo, porque ya les dije, ya saben, para que me van conociendo. pero así somos y significa mucho. Y de verdad, yo miro lo que tú estás logrando, lo que están logrando ustedes, la obra de amor que ha sido este programa, porque ustedes dan de su tiempo, de su cariño, de su conocimiento, para gente que tal vez no las conocen, pero que en algún momento van a estar ahí en la casa, las van a oír y van a oír un concepto que va a cambiar una vida. Un concepto que puede cambiar un matrimonio, un concepto que puede cambiar una relación con tu hija, con tu hijo, o qué es lo que tú quieres para tu futuro. Esa obra de amor es lo que es para mí Vivas y Plenas. ¿Verdad? Gracias. Qué lindo, gracias por entender este jardincito. Es algo que compartir. No, gracias, de verdad. Y de verdad que cuando vienes siempre nos llenas como de energía, como de tanto conocimiento, pero lo plasmas de una forma tan fácil y tan práctica que de verdad que... Que no la creemos, Que no la creemos, no la Y sabes creemos. que eso es lo que yo le he pedido a Dios, Empoderadas. porque a mí me encanta, yo siempre estoy como que leyendo cosas y leyendo cosas y yo digo, ¿para qué leo tanto? Si a veces no se me queda ni todo lo que leo. Sí. Porque al rato ya estoy en el otro libro y lo del pero de repente salen cosas que no sé si lo vi en Facebook, lo oí en un podcast o lo leí, pero si le sirve a alguien, yo solo le digo, Espíritu Santo, úsanos. Úsanos para hablarle a las personas que pueden necesitar una palabra, que saben que Dios tiene algo especial, que Jesús, tú moriste por darnos vida y vida en abundancia, y queremos que las personas vivan en esa abundancia, y para eso nosotros estamos aquí dando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo, porque vale la pena por cada persona que nos escucha. Sí, yo creo que lo que tú dijiste de abundancia es muy importante porque ninguna de nosotros vivíamos en esa abundancia que estamos supuestas a vivir. Correcto. Entonces, empezar a fluir en esa abundancia es como un río que es rico. Lo que hemos pasado hoy, como dijo Judy, o sea, cuando La vienes, la plenitud de estar conversando, como una salita aquí en donde crecemos las mujeres unas y otras, en donde no nos comparamos, sino que gozamos cuando tú compartes, cuando tú, o sea, que eso es lo que queremos que las mujeres vivamos, porque vivimos en vidas vivas y plenas. Eso, Esa aquí es- no hay perfección, ese es es el plenitud propósito, lo que que buscamos. que podamos aprender las unas a las otras y vivir en vidas y plenas con autenticidad, sin tanto corre-corre, sin Ser ponernos real. tantos estándares, sin Estándares compararnos. que nosotras mismas nos ponemos, que Sí. nadie a veces nos está poniendo. Nosotros Exacto. tenemos en nuestra mente dónde tengo que haber llegado para esta edad, según esto, y dónde tienen que estar mis hijos, y dónde tienen que estar. Y es imposible. ¿Y quién puso esos Posiciones. estándares? Sí, Exacto. que Es lo que digo. ¿Quién está imponiendo esto? A ver. Nosotras mismas. Y uno dice, es que no doy la talla. supermujeres. ¿Quién puso la talla? Explíqueme a alguien. Pero vivimos con estas cosas en nuestra cabeza y nunca nos paramos a pensar, porque yo me acuerdo una vez que mamá decía, es que ¿qué va a decir la gente? Y yo le decía, mamá, ¿qué gente? A ver, explícame. Mi tía. Porque cuando ella decía gente, estaba pensando en mi tía. Y yo decía, ay, sí, ¿qué va a decir tu la tía? ¡Ah! Ahí está el problema. Ella quería quedar bien con la tía. Y entonces, bueno, ubiquemos quién es esta gente, ubiquemos, aprendamos que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Y eso no quiere decir que Eso es lo tengamos nada de mejor. menos, sino Lo que, mejor que- miren, yo lo oí decir de que el 20%, 25% de las personas que conocemos solo de vernos no le vamos a caer bien. Y miren, para mí fue liberador. Porque entonces no tengo que estar luchando por caerle bien a todo el mundo. O sea, yo lo que tengo que luchar es por ser la versión más auténtica de lo que Dios me hizo para ser. Amar a Dios, amar a las personas con todo mi corazón, cambiar lo el que me dé. mundo. Sí, Y empujar cambiar. el mundo para adelante. Eso. Love God, love people, change the world. Lo Ah, sí, haces, no me salió lo en haces. inglés. Lo haces y con todo. ¿Y qué con la persona que no tiene un entendimiento de Dios así como el nuestro? O sea, yo no lo tuve toda la vida, la verdad. Yo a los 15 años, bueno, yo digo que el mejor regalo que puede recibir una quinceañera es la fe. Sí. Pero, ¿y qué si no estamos ahí, no tenemos este entendimiento? ¿Qué decimos? Bueno, ¿Qué decimos? La verdad es de que si tal vez yo me puedo pensar a alguien que nos está escuchando y que dice, ay, qué lindo sería ser como ellas. Mire, usted está a una decisión de hacerlo, porque es buscar, usted tiene una amiga, una persona que lo puede guiar. Yo no nací en un hogar cristiano, pero tuve un amigo que me enseñó. Y muchas de las personas que no nacimos en un hogar cristiano fue porque un amigo, alguien tomó el tiempo o alguien que nosotros miramos que tenía la vida que nosotros queríamos, le fuimos a preguntar. así es. Entonces, si es algo que tú dices, es que a mí me gustaría, o de repente hay gente que incluso en iglesias muy religiosas no hay esa libertad. Buscar a la persona, o sea, yo siempre digo, buscar el fruto de personas
que ese fruto es el que yo quisiera tener en mi vida después. Y entonces ahí yo puedo seguir. Entonces, si yo miro a alguien que ha perseverado en su matrimonio, que tiene un buen matrimonio, que ha pasado circunstancias, y yo miro, tengo a Vivi de amiga, yo voy a hacer un café con Vivi y voy a ser intencional en preguntar y tener esa curiosidad de saber qué es ese Dios. Porque el Dios de ella es ese Dios diferente porque a mí no me enseñaron. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy importante porque aquí yo creo que todas las que nos están escuchando conocen a Dios. Una cosa es conocer a Dios y experimentar a Dios. Es como si Así es. estamos aquí pasando bien rico con música, o sea, compartiendo, pero hay alguien allá afuera que está escuchando. No es lo mismo que venga y entre y experimente lo que nosotros estamos viviendo. Entonces las invitamos a que no solo tengan el conocimiento de Dios, sino que lo pasen de aquí a aquí, ¿no? A corazón. Así es. De que lo experimenten como no una religión, sino como algo... Una relación. Una relación espectacular en donde tú empiezas a cambiarte tú misma y empieza a cambiar tu entorno, pero buscar personas, como tú dijiste, ir, preguntar qué es esto, por qué Dios, o sea, creo que tenemos que indagar más en ese Dios que nos ama. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Hacemos esta pregunta precisamente porque no queremos que se queden trabadas en el dolor. Así es. Exactamente. Esa es la única razón. Yo le hice estas preguntas a ellas, una pregunta fuerte, pero gracias por acompañarme, Vivas y Plenas, y ayudarme a relatar el mensaje de que no tenemos que quedarnos en ese conformismo y en esa historia del pasado, del dolor, sino que sí podemos salir, ¿verdad que sí? No eres lo que te pasó, es lo que tú decides ser a partir de ahora. Exactamente. Con la ayuda de Dios tú defines quién eres. Cuando yo entendí que yo tenía la capacidad de codiseñar mi vida con Dios, que yo podía aventurarme a esas cosas, yo ya dejé que el pasado no me definiera, sino que yo podía creerle a Dios para ver que ese futuro podía ser mejor. Como yendo al futuro, como la película Yendo al futuro, se me vino en ese momento, como que... ¿Sí? O sea, mi futuro, mis hijos, las generaciones, las personas que están, que yo puedo impactar, entonces yo puedo cambiar mi futuro, rediseñarlo, creyendo en mí, creyendo en lo que Dios dice de mí, entonces como que se me vino hacia la mente. Y vivir con gozo. Exacto. Pasamos del sufrimiento Al gozo. al gozo. Que no es, En medio no del es felicidad, porque la gente dice, yo quiero ser feliz. Miren, la felicidad es algo que se va así. Pero vivir en gozo es saber de que aunque vengan momentos difíciles, que aunque cosas que nos reten pasan, porque va a pasar, porque eso es la vida, yo puedo escoger tener un contentamiento y una paz sabiendo que Dios está conmigo. Exacto. Y que lo que venga de la mano de Él yo lo voy a poder superar. Y yo creo también, Florcita, yo pensando en la pregunta que hiciste, yo creo que para mí personalmente mi fe me ha ayudado mucho porque sabemos de que pues todos sabemos que fuimos creados por Dios. Entonces, qué mejor que ir al instructivo manual del diseñador original y ver qué es lo que dice el diseñador, quién soy yo y para qué fui creada, que él mismo, o sea, la palabra de Dios y Dios, porque haz de cuenta cuando quieres aprender cómo jala algo, ¿verdad? Lo mejor es no tratar de inventar qué le puedo meter La y qué le puedo, solución. sino ir al instructivo, al manual y decir para qué fue creado, para que eso pueda tener su mejor uso. Y qué mejor manera de hacer eso, porque fuimos diseñados por Dios, tenemos un manual que es la Biblia, y si queremos encontrar nuestra verdadera identidad y para qué fuimos creados, pues tenemos que ir al manual. ¿verdad? Lo que tú dijiste, a mi esposo le pasó que fuimos a este almacén que vende muebles y que viene en una caja. Entonces empezó a sacar todos los aparaticos que él dijo nunca más en mi vida. Entonces armó el mueble quedó así. Le sobraron tornillos. Le sobró, Sí, ¿por qué? claro. No, porque no quiso llevar La instrucción. la instrucción. Entonces así en nuestra vida, si no leemos ese manual quedamos torcidos. Es igual que... Sí, y tenemos que volver a desarmar Sí, volver- comenzar de y es nuevo. peor. de nuevo. Exacto, Así que ya empezar saben, chicas, vamos a evitarnos problemas, vamos a evitarnos demoras y vamos a evitar que estemos estancadas en el pasado porque podemos realmente tener una vida victoriosa. Esto no Así se es. trata de perfección, sino se trata de poder llevar una vida plena, porque no estamos estancadas en el victimismo. Le queremos dar gracias a Carolina Donis por estar con nosotros hoy día. Es un galardón, un regalo muy grande siempre tenerla con nosotros. Así que ya saben, y cuídense, chicas, del pobrecita, que eso es muy de nuestra cultura, pero ahí no, porque la gracia de Dios está para con nosotros en todo. No dan puntos extras por sufrir. Ahí está, no, y no. para todo.
Así que ya saben, hasta la próxima. Mil bendiciones para ustedes y juntas, chicas, somos Más fuertes.